Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. El podcast donde exploramos los sabores e ingredientes de la cocina fiscal que nos afectan en la vida personal y de empresa. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros dos chefs, que son apasionados de la cocina fiscal y expertos en facturación electrónica. Fernando Martínez Cos y Antonio Hernández Ross, líderes de Digital Signature. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Antonio Hernández Ross y estoy compartiendo micrófonos el día de hoy con Fernando Martínez, mi socio. Somos del despacho Digital Signature y estamos comprometidos en este nuevo proyecto que estamos invitando a todos ustedes con la idea de promover el tema de la cultura del cumplimiento fiscal y sobre todo apoyar a todo aquel que quiera conocer un poco más de sus obligaciones fiscales. Estamos arrancando este nuevo proyecto que es la emisión de un podcast que lo vamos a denominar Sal y Pimienta Fiscal. ¿Qué tal? Buen día a todos. Les habla Fernando Martínez Cos. Les doy la bienvenida a este nuevo proyecto. Y Toño, yo creo que tendríamos que dar un contexto mayor del por qué un nombre así como Sal y Pimienta, para que pues nuestros escuchas puedan tener claro qué es lo que van a esperar de nosotros. Claro, Fer, y en este sentido pues vamos a iniciar un poco con el detalle de cuál es la idea de este nuevo podcast. Y quiero traer a la mesa una frase célebre acuñada por Hipócrates, que algunos conocen como el padre de la medicina, en donde se referenciaba una analogía bastante interesante. Que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Bajo esta lógica, precisamente, nos gustaría platicar un poco de la analogía que hace el alimento a la medicina, igual como los conocimientos fiscales son propios y nos ayudan en nuestro tema de salud financiera y fiscal. Entonces, bajo esa lógica y bajo un principio de una analogía, permíteme decirlo un poco lúdica, vamos a empezar a tratar de platicar sobre temas que en principio pudieran ser complejos en la naturaleza fiscal, llevarlos bajo esta lógica de hablar de los alimentos y estas comparaciones a un tema más sencillo, para poderlo hacer más ágil, más cercano a todas las personas que quieran conocer un poquito de este tema. Y bajo esta premisa, en primera instancia, pues vamos a empezar a platicar sobre algo que llegó para nosotros en este ejercicio fiscal de 2023 y que la autoridad nos presenta como su primer plato a cocinar, que es el famoso Plan Nacional de Fiscalización y Recaudación. Bueno, y como veníamos comentando, esta idea de un plan estratégico de fiscalización por parte de la autoridad, pues quiere implicar, ¿no?, que estos 4 grandes ejes que tenemos en el plan de fiscalización, no sé si nos quisieras platicar un poco de esto para hacerlo más cercano y ver cuál va a ser estos famosos platillos que nos va a poner a disposición la autoridad para este año, querido Fer. Claro que sí, Toño. Esta sal y esta pimienta que le va a poner la autoridad este año, básicamente tiene 4 ejes que le denomina estratégicos. El primer eje lo está vinculando a todo lo que va a ser la gestión de la autoridad, es decir, todas las actuaciones que va a tener para lograr el cumplimiento voluntario, para estar vigilando a los omisos y que presenten diferencias a sus obligaciones, para optimizar procesos de recuperación de crédito. Ojo, ahí le va a poner mucha sal a quienes tengan adeudo, y la coordinación con entidades. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que las entidades federativas van a incrementar su actuación con los contribuyentes. Posiblemente pues les dejen, en términos muy culinarios, una buena tajada de este pastel. La otra son estas acciones de fiscalización que va a llevar a cabo. Va a identificar ciertos sectores y, sobre todo, algunos conceptos y conductas que va a llevar a cabo su revisión. Esto es lo que tiene previsto y lo que con este año nos arranca el Servicio de Administración Tributaria, Toño. Y por ahí tenemos temas de revisiones, obviamente, como ya lo comentabas, que es un tema bastante condimentado y que finalmente nos va a estar pues generando tal vez ahí algunas indigestiones estomacales y el análisis de conceptos clave que posteriormente lo podremos estar platicando. Pero para hacerlo más cercano a las personas y para poderles platicar sobre estos temas que podrían ser o considerarse lejanos,
yo como contribuyente a lo mejor pensaría, oye, soy un contribuyente pequeño, una pequeña empresa, y esto del plan de fiscalización, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me impacta en mi día a día? Yo pensaría ahí que igual si nos podemos enfocar al plan de fiscalización, Fer, concretamente a dos temas que te voy a hacer referencia y que yo los llamaría como el plato principal que nos está poniendo el día de hoy en la autoridad y tal vez hay un postrecillo que pudiéramos platicar el día de hoy, que son el tema de la publicación de las tasas efectivas y el tema de las conductas atípicas de ingresos y gastos que vamos a estar ofreciendo nosotros como contribuyentes. Pues no se diga más, Fernando. Por favor, ponnos en la mesa y vamos a degustar este platillito que son las famosas conductas atípicas de ingresos y gastos. Correcto, Toño. Bueno, vamos a hablar de esto, qué tanto le puede poner y sobre todo yo le quisiera hablar a los comensales que nos acompañan el día de hoy, dónde identifica el Servicio de Administración Tributaria dentro de este análisis y programación de partidas atípicas de ingresos y gasto, ¿dónde le empieza a identificar? Bueno, pues hay que partir justamente del tema que tenemos ya muy conocido de los comprobantes fiscales, los CFDIs, las facturas electrónicas que tenemos en el menú del día de hoy, y que esas ya en su versión 4, pues justamente tienen variantes que están asociadas a los ingresos. Aquí sí quisiera invitarlos a identificar que justamente esto que hacemos de manera cotidiana como un comprobante, pues se convierte como en, ahora voy a hablar en términos médicos, como el ADN que va fluyendo con la sangre o como el alimento que llega a nuestro estómago y de pronto empieza a generar, pues si tomamos un alimento que nos indigeste, pues nos va a provocar molestias. Y justamente estas conductas atípicas dentro del ejercicio fiscal lo quisiera ubicar en donde estamos asociados a un sector, estamos asociados a una actividad económica y ese sector son comportamientos que son vigilados con algoritmos muy potentes dentro del Servicio de Administración Tributaria que le permiten identificar dentro de la medianía que va desempeñándose un contribuyente cuando sale de esta y se convierte en un foco de referencia, ya sea por ingresos atípicos o cuando está por debajo de los ingresos que comúnmente venía presentando su comportamiento tributario. Esos dos comportamientos son los que hay que tener mucho cuidado y que justamente en los comprobantes hay que recordar que como los estamos haciendo en el día a día, estamos diciéndole al SAT cuáles son los ingresos que tenemos, pues eso es lo que al final del día se convierte en esa información que va a tener el Servicio de Administración Tributaria y que cae dentro de estas acciones que van a ser vigiladas y que le van a permitir al SAT ejercer alguna de estas acciones de vigilancia, estas acciones en donde sí identifica que estamos fuera de esos rangos, pues vamos a tener por ahí algún tema. Esto es un poco, Toño, el cómo se visualiza desde una perspectiva de gestión de administración tributaria este tipo de análisis de partidas atípicas que el comprobante nos da toda esa perspectiva. Ahí creo que me parece muy puntual lo que dices. Es como la analogía de cuando acudimos a una barra de ensaladas y nosotros escogemos los ingredientes. Aquí perfectamente nosotros vamos a estarle dando los ingredientes a la autoridad del platillo que nos va a estar entregando, ¿no? Entonces, entiendo que lo que tú comentas es, oye, a partir de la información de estos ingredientes que le estamos dando en la factura electrónica, y a partir de la información que pueda contrastar también en nuestras declaraciones, pues puede determinar o nos va a dar un producto, esta ensalada que nos puede saber muy rico o pudo ser un bodrio, en el sentido de que va a poder determinar a partir de ello lo que tú dices, conductas atípicas que nos puedan impactar en solicitudes de devolución, que nos puedan estar impactando en un posible acto de requerimiento de autoridad, en un acto de fiscalización. Y ahí ¿cómo podríamos invitar a nuestros escuchas a tener la receta perfecta, a cuidar que precisamente esa ensalada no se nos pase de condimentos, no se nos pase de sal o pimienta y que sea un producto, digamos,
que pudiera ser aceptable para efectos de la autoridad fiscal? Bien, vamos a hablar de un menú de 4 tiempos. Primer tiempo me inscribí en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahí que le dije al Servicio de Administración Tributaria. Le dije cuál era mi actividad y a partir de cuándo le empecé. El segundo tiempo de este menú, que significa estos comprobantes de los que estamos hablando, Toño. El tercer tiempo va a ser justamente la contabilidad o los registros que estoy llevando a cabo. Y el cuarto va a estar vinculado justamente con la declaración que vamos a presentar. Estos 4 tiempos los tenemos que tener muy claros porque son los menús que ya comimos. Ya me inscribí, ya generé el comprobante, ya lo registré en mi contabilidad y como conclusión, ¿qué hago? Pues como conclusión yo diría, estoy presentando una declaración que es como el condimento final que le doy a todo lo que estoy haciendo con el Servicio de Administración Tributaria. Y después ya viene el chef y me ofrece el postre, que esperemos que no sea una carta invitación. O un requerimiento o una auditoría. Pero vamos poniéndoles un ejemplo práctico a nuestros escuchas. Yo me di de alta y tengo como actividad la prestación de servicios contables, los servicios jurídicos, como despacho que somos, pero resulta, y esa actividad la tengo registrada ante el RFC, pero resulta que empiezo a facturar servicios médicos, ¿no? Ahora en mis facturas, pues entonces de entrada la autoridad va a decir, oye, pues qué curioso que ya cambiaste de giro y no tengo detectada esta situación, pero además a mis clientes pues les doy facturas por venta de mercancía o por otro tipo de servicios. Eso se traduce en una conducta típica. Y finalmente puede estar llamando la atención a la autoridad porque pues las empresas no son todólogas en todos los servicios. Entonces, creo que una parte importante, digo, hacerlo gráfico es, como bien lo mencionas tú, es, oye, la autoridad, a partir de la información que tiene en el RFC, que tienen los comprobantes, pues puede inclusive ya después buscar mayor información a través de mis contratos, a través precisamente de los entregables generados de los trabajos que yo presto y que eso eventualmente implique un cuestionamiento hacia los contribuyentes respecto a su gasto o a su ingreso, ¿no? Dependiendo si estamos hablando de si somos clientes o proveedores. Entonces, creo que sí es muy trascendente que cualquier comensal, ya sea pequeño, mediano o grande, tenga en cuenta esa congruencia o esa consistencia que tiene que existir en estos ingredientes para tener un plato idóneo. Pero ahora vámonos a otras analogías, Fernando. Vámonos a analogías de las tasas efectivas. Esto es algo que la autoridad ha estado publicando a lo largo del año, ha estado publicando tasas efectivas de impuestos. Esto hay que explicarle a nuestros escuchas qué quiere decir. ¿Y esto qué es lo que está impactando como un tema de riesgo para todas las empresas, no para las empresas grandes nada más, sino para toda empresa en particular? ¿Podrías comentárnoslo, por favor? Claro, y vamos a seguir con este menú que tenemos el día de hoy. Aquí, justamente en el primer tiempo que hicimos, pues nos inscribimos y dijimos a qué actividad nos íbamos a dedicar. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro chef que está ahí en Reforma 77 o en Hidalgo 77? ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es tomando todos los elementos que ya le dimos como un insumo y dentro de sus entrañas, ¿qué es lo que está armando? Está armando justamente este tema de tasas efectivas que ¿dónde impactan? Impactan en el tercer tiempo que estamos comentando. Es decir, está tomando la información de los ingresos que tenemos contra los ingresos acumulables contra todos los ingresos que tuvimos y eso le permite determinar una tasa efectiva. ¿Y esto lo hace a partir de qué? De la información que le dimos en el registro, en donde le dijimos en qué sector estamos y con la información que tiene de facturas y de otras fuentes de información como bancos, como compulsas, como puede ser toda esta información que se hace llegar el Servicio de Administración Tributaria, lo que le permite es generar estos indicadores que son como los rangos máximos y mínimos que le van a permitir identificar dentro de un conjunto de contribuyentes cuáles son y vamos a hablar de algunos que tú señalas, Toño. Vamos a hablar de servicios profesionales, científicos y técnicos.
Justamente estos servicios profesionales, lo que hace el Servicio de Administración Tributaria es dar estos parámetros que le permitan al contribuyente ubicarse, y en promedio vamos a hablar que son el 5%. Puedo estar por arriba o puedo estar por debajo. Por arriba, ¿qué me va a suceder? Estoy ahora sí que arriba de esa tasa, quiere decir que estoy bien, que le estoy pagando bien al Servicio de Administración Tributaria, que no voy a tener problema. Pero si estoy abajo, excuso decirles que este menú de 4 tiempos nos va a causar indigestión. ¿Por qué? Porque somos sujetos a un riesgo, justamente, de poder ir a dónde. Pues en este caso, que nos llame el médico y nos diga, te comiste algo que no debías, le pusiste mucha sal y se te subió la presión arterial. Ahí es en donde vamos a identificar este tipo de cambios, Toño. Tienes los triglicéridos hasta la cabeza, ¿no? Aquí el punto es bien importante lo que comentas. Creo que los escuchas tienen que tener claro, la autoridad a partir de esta información que bien comentas tú, te determina cuál es tu diagnóstico y si tu cocina o si tu receta con los ingredientes que tú planteaste fue la idónea o no. Si yo me salgo de los parámetros, si yo me salgo de las trancas, ¿esto qué me puede ocasionar en esta indigestión que tú hablas? Cartas de invitación, me puede ocasionar actos de molestia vía requerimientos formales, y de entrada, eventualmente, un acto de fiscalización. Entonces, esto, ¿tú consideras que es ciencia exacta, esta información que genera a partir de, por lo menos al día de hoy, 26 tipos de actividades o 22 tipos de actividades en promedio asociado a 300 giros que se identifican a este tipo de, a estos sectores? ¿Tú consideras que esta información de tasas efectivas que hacen con base en estadísticos es cercana a la realidad o todavía podría tener un sesgo? O sea, me tendría que preocupar si yo no estoy dentro del parámetro o dentro de la receta perfecta que planteó la autoridad. Para serte muy honesto, yo considero, y es opinión que tengo, no de ahorita cuando lo están publicando, pues de todo el tiempo que se ha querido hacer este tipo de cosas, es que no es tan preciso. Y no es tan preciso justamente porque traemos la variable, que es nuestro primer tiempo, que es el RFC, que está poco actualizado. Aun cuando partimos de los 12,000 contribuyentes que son grandes, esos contribuyentes que son grandes justamente tienen varias actividades que les generan un ingreso. Y yo creo que aquí hay que vernos con cierta distancia, con cierta precaución. No es tan contundente esta información que se da a conocer. Sin embargo, habría que ser muy cuidadosos de ver en dónde estamos. Y cuando decimos dónde estamos es qué tanta sal le está poniendo, y lo voy a llamar como de pronto suena esto, a la herida, el Servicio de Administración Tributaria, como para que nos duela o no. Y en razón de ello, este menú que les hemos preparado hoy, que está en 4 tiempos, hay que revisar bien esos 4 tiempos, estar claros qué dije en mi registro, estar claros qué hice con mis comprobantes, qué fue lo que yo le puse de ingredientes a esos comprobantes, qué fue lo que registré en mi contabilidad y posteriormente qué fue lo que declaré, Toño. Creo que esto es lo que nos permite tener una tranquilidad a estas pues 8 publicaciones que ya ha hecho el Servicio de Administración Tributaria y que ya nos suman más de 302 actividades. Aquí creo que para nuestros comensales es muy importante, voltéenlo a ver, véanlo con distancia. Está armado a partir de 12,000 grandes contribuyentes, pero no por ello deja de reflejar la realidad que pueda tener cada contribuyente. Entonces, Fer, creo que parte de lo que le tenemos que transmitir a nuestros escuchas es ubíquense, identifíquense en esas 300 actividades y vean si tienen un elemento de riesgo por no estar dentro de los parámetros de la autoridad. Pero aquí, vámonos, permíteme decirle, a los 5 puntos máximos que pudiéramos recomendarle a nuestros escuchas para tener la condimentación perfecta en este alimento, para darles permíteme decir, el manjar a la autoridad y que ella, a la hora de que nos lo prepare con estos ingredientes que le vamos a dar, tengamos los elementos de la receta perfecta y evitemos alguna indigestión, algún malestar estomacal o bien alguna intoxicación.
Bien, Toño, yo creo que aquí tendríamos que retomar esto que podría ser la receta ideal, que sería la congruencia con el comportamiento tributario que hemos tenido. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo me dedico, por ejemplo, a los servicios de salud y asistencia social, pues estaría así registrado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, estaré generando comprobantes vinculados con esta actividad. Déjame darte un ejemplo. Si estoy en un tema de servicios de salud, pues no voy a expedir un comprobante que voy a deducir por la compra de una aeronave que me permite desplazarme, ¿no? Por satirizar el ejemplo, ¿no? Ahí le estaría poniendo mucha pimienta a esta labor. Y posteriormente, en mi contabilidad, registrar flujos que pues no sean congruentes a los comprobantes que yo estoy generando, sobre todo de ingresos. Déjame decirte, flujos que no correspondan, es decir, tengo comprobantes por 1,000 y resulta que en mis movimientos bancarios tengo abonos por 3,000. Entonces, ahí ya voy en una discrepancia que pudiera ser identificada y que de pronto en mi declaración yo identifique que estoy teniendo una pérdida o no estoy teniendo un pago de un impuesto. Ese tipo de cosas que las estoy llevando al extremo son de las cuestiones que las tenemos que ver en su conjunto estos 4 tiempos. ¿Por qué? Porque nos llevan al postre de nuestra sesión, que es justamente el acto de verificación que tanto hemos comentado, Tony. Si esta combinación de 4 tiempos no es la que guarda congruencia con mi estado físico en el que estoy degustando estos alimentos con esta sal y esta pimienta, la consecuencia está dada. Tú lo has dicho, una muy buena indigestión. Sí, totalmente de acuerdo contigo y como lo comentabas, ¿no? Recapitular, trazabilidad en la información desde nuestra alta ante el RFC, en las claves de producto y servicio que estamos emitiendo, congruencia y que sea consistente lo que compramos o lo que vendemos o prestamos en nuestra facturación. Le estamos contando esa historia a la autoridad. Revisar obviamente que los comprobantes que están y que emitimos se encuentren de manera efectiva ante la autoridad y tener un control interno importante tanto de la cancelación de facturas como actualización de los contratos soporte de todas estas operaciones objeto de nuestra facturación. Entonces, las facturas se convierten en el lenguaje de los negocios y se convierten en la sal de las operaciones que nosotros reflejamos ante la autoridad. No nos queda, creo, que más que despedirnos, agradecer a todos en este nuevo emprendimiento que estamos haciendo asociado a este podcast. Y no dejaría de hacer una frase referente a Virginia Woolf que me gusta mucho y que dice: no se puede pensar bien, no se puede amar bien, dormir bien si no se ha cenado bien. Pero yo también diría si no estás al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. La verdad es que ha sido para nosotros un honor poder estar con ustedes, comentar este emprendimiento y pues no queda más que despedirnos, Fer. No sé si quieres cerrar con algún punto. Pues mira, yo creo que, como bien lo dices, este es un esfuerzo por tratar de llevar un poco de información pues que sea un poco alejada de todo esto que de pronto podemos escuchar en los medios, lleno de una carga muy fuerte de tecnicismos. Tratamos de hacerlo sencillo, comprensible y sobre todo que su salud y sobre todo su salud fiscal asociada a estos condimentos, pues no nos genere más que tranquilidad y bienestar. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros chefs titulares Fernando Martínez Cos y Antonio Hernández Ross nos han brindado un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. Y no te pierdas nuestra próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta, una producción de Digital Signature.